Bueno, muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos en Expo Cobranzas en nuestro siguiente día, en nuestro segundo día en el Business Coffee. Este es un espacio, como ya lo dije, interactivo para conversar sobre mejores prácticas, tendencias de industria, sobre todos esos temas que resultan un desafío ahora en pandemia. Eh, ya veo pues también a Mario, a varias Buenos personas, días. líderes de la industria. Buenos días. Como esto es una salita que se nos va a ir uniendo mucha gente, les pido cuando vayan a intervenir levantar la mano. Andrea, ¿estás por ahí? Andrea, que hace, es comunicadora social y periodista del equipo de la revista, nos está acompañando hoy para anunciarnos esas manos que están levantadas para intervenir. De esto se trata, esto es un conversatorio, o sea que aquí todos aportamos, tenemos unos invitados especiales que nos van a ir guiando ese tema y la idea es que sea algo muy interactivo y que salgamos de acá con muchas mejores prácticas y de pronto tener un panorama muy claro de cómo va el mercado, qué están haciendo los empresarios, los proveedores, los aliados de esta industria, las firmas de tecnología, como para que todos recorramos este momento turbulento que nos tiene con una incertidumbre y toda esta información nos da certeza para construir ese camino correcto. Entonces, bienvenidos todos. Hoy tenemos a Silvio Tangarife. Silvio, bienvenido. Silvio, ahora se nos presenta. Silvio representa a la compañía ICE, es líder de ICE para Colombia. Maneja pues todo el negocio de la compañía en nuestro país. Ya tendrás oportunidad, Silvio, de presentarte. Ya te doy otra vez la palabra. Está Rodrigo Rocha. Rodrigo es gerente del Endo IFL también para Colombia, con una trayectoria también muy importante en todo este tema de inteligencia de clientes, de crédito. Ya nos contará un poco más de su trayectoria. Me perdonan un segundito, voy a cambiar acá esta cámara porque se me está yendo como la... ¿Sí me oyen o no? Me oigo como un eco. No, sí te escucho Está bien. bien. Perfecto. No, se oye perfecto. Ah, Bien. bueno, excelente. Ok. A veces se cae o sonido o video. Bueno, y no veo a Jonathan. Jonathan, ¿estás por ahí? Si prendes tu cámara, sí, ya te veo. Yair, Jonathan Yair Carmona nos acompaña de Cobra. Cobra es una compañía que admiro mucho, que la ha denominado el mercado del Uber de la cobranza, con un modelo fintech innovador, disruptivo en todo el modelo de generación de valor en la industria de la cobranza. Y todos ustedes bienvenidos, invitados. Entonces, ahora sí nos devolvemos y les doy la palabra para que nos presentemos y si alguno también de los asistentes quiere presentarse y prender la cámara, acá estaremos en este conversatorio. Entonces, Silvio, bienvenido, cuéntanos un poquito de ti, de ICE, y luego presentamos también, le damos la palabra a Rodrigo y a Yair para que nos presente. Bueno, muy buenos días a todos, encantado de poder compartir hoy con ustedes y estar pues aquí como en el Business Coffee y compartirles un poco de nuestra experiencia. Bueno, yo creo que presentarme yo, mi nombre es Silvio Tangarife, soy el director general para ICE Group. Nosotros somos una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica que tenemos operaciones a nivel internacional. Básicamente nosotros desarrollamos sistemas de soporte a la toma de decisión que se basan en todo lo que tiene que ver con la modelización estadística para la previsión. Y también somos muy buenos en todo lo que tiene que ver con técnicas de Big Data y de Machine Learning. ¿Listo? Yo creo que es importante contarles a ustedes que dentro de nuestras principales líneas de negocio está todo lo que tiene que ver relacionado con riesgo de crédito, cobranza, así como todo lo que tiene que ver con transformación digital, muy enfocado en todo lo que tiene que ver con banca, crédito y cobranza. Nosotros hacemos modelos también, pues también tenemos como otros frentes de trabajo donde trabajamos todo lo que tiene que ver con los modelos orientados a marketing. Y es que aquí nosotros podemos apoyar a las compañías en todo lo que tiene que ver con propensión de compra, venta cruzada, de recomendaciones de acciones comerciales y muchas otras cosas más. Como para que conozcan un poquitico de nuestra experiencia, nosotros tenemos 33 años
en el mercado, trabajando 33 años en el mercado. Nosotros nacimos en España y actualmente tenemos filial en Colombia, pues estamos en varios países de la región y bueno, como contarles que un poco de nuestros principales clientes, tenemos el grupo BBVA, todo lo que tiene que ver con Banca Mía, hemos trabajado en el microcrédito, hemos trabajado en la vivienda con todo lo que tiene que ver con crédito digital para pymes y bueno, también con el sector cooperativo, con empresas como Confiar. Entonces, esa es una breve descripción de lo que nosotros hacemos y presentación pues mía en este Business Coffee. Bueno, Silvio, bienvenido. Qué tan interesante. Rodrigo, cuéntanos un poco de Lendo IFL. Me parece, o fui una de las pioneras en sorprenderme con ese modelo de score psicométrico que después nos contarás, que mucha gente en Colombia no lo conoce, ¿verdad, Rodrigo? Entonces, preséntate y cuéntanos un poquito de Lendo IFL. Voy a apagar la cámara porque se me va el sonido. Super. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Rodrigo. Yo la operación para Lendo IFL para toda América Latina desde Colombia. Lendo IFL nace como una fintech y es la fusión de dos grandes fintechs en el mundo. Por un lado, Lendo, que tiene una historia supremamente interesante, fue el primer online lender en el mundo que utilizó data de Facebook para hacer un score crediticio. Y hizo online lending en Filipinas, posteriormente en México, y a lo mejor no muchos lo saben, pero también se hizo online lending en Colombia utilizando data de email y posteriormente de Android. Entonces, un concepto supremamente disruptivo, ¿no? Posteriormente, Lendo se identificó que más bien la oportunidad estaba no tanto en hacer el lending directamente, sino proporcionar estas soluciones hacia bancos, entidades financieras y retailers con operación de crédito, ¿no? Por otro lado, EFL significa Entrepreneurial Finance Lab, es una fintech que nació sin ánimo de lucro, con un proyecto de investigación académico de la Escuela de Administración Pública de Harvard para comprobar una hipótesis de, oye, así como todos nosotros probablemente hemos hecho una prueba psicométrica para aplicar para un trabajo, ¿será que ese concepto funcionará para aplicar para un empleo, para un crédito? Es decir, que yo pueda saber si alguien tiene la voluntad de pago y puede predecir el riesgo de utilizar una prueba de ese tipo. Y así fue que con inversión de Google se hizo un ejercicio y con apoyo de multilaterales como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, se comprobó esta hipótesis primero en créditos de ruralidad en Asia, posteriormente capital de trabajo para ciertos negocios para microempresarios en África, y se fue comprobando el concepto y se identificó que sí, es posible. Inclusive se llevó a otros segmentos y productos, préstamos personales, tarjetas de crédito, inclusive nanoloans. Entonces, estamos en la capacidad de identificar que sí, la voluntad de pago puede ser predictor de riesgo. Entonces, esa es la historia de las dos fintech. Finalmente, en el 2019 se fusionan y en este momento Lendo podemos decir que es la fintech líder en el uso de data alternativa para utilizar diferentes soluciones como scores de crédito, por ejemplo, por mencionar algunas. Nosotros estamos convencidos que hay una oportunidad muy importante, no solamente en la inclusión financiera, no solamente desde el punto de vista de la correlación que existe en el uso y acceso de servicios financieros con el bienestar de una comunidad, pero también una oportunidad de negocio supremamente importante, capturando a todos esos clientes, atendiendo a esos clientes, manteniendo nuestros niveles de default, ¿no? Y esa es la premisa con la que vivimos. Es que no es lo que quería. Muy interesante, ya nos contarás a la par de Silvio todo esto. Claro que sí. Novedoso y tan importante en estos momentos. Bueno, Yair, cuéntanos de Cobra, cuéntanos de ti, de este modelo que le hemos llamado el Uber de la cobranza. Gracias. Pues sí, Cobra nace como una necesidad. Perdón, Andrea, si estás pendiente de los micrófonos, perdón, Yair, te interrumpo. Sí, aquí estoy pendiente, que es que como que se están conectando, entonces apenas se conectan, quedan abiertos, pero ya estoy cerrándoles, qué pena. Ah, bueno, sí, ahí nos disculpan unas interrupcioncitas que vamos a tener, pero ya Andrea nos ayuda con eso. Qué pena, Yair, sigue entonces. No te preocupes, muchas gracias. Sí, te comentaba, Cobra nace, es una fintech, nace de una necesidad que tienen las fintech en México, de visitar, de saber, de cobrar, de visitar,
de estar face to face con el cliente. Nace en este nicho que no se había volteado las fintech para poder apalancarse de las visitas y de tener un modelo diferente para tener una mejor recuperación dentro de esto. Y vemos un nicho bastante grande. Vemos un nicho en otorgamiento de crédito, vemos un nicho en validación de domicilio, firma de contratos, y empiezan a voltear a ver a Cobra. Cobra nace en primera instancia para una fintech y luego se vuelve un negocio que nos voltean a ver no solamente en México, sino también en Colombia y en otras partes que estamos estudiando por abrir. Y es un modelo de economías compartidas. Como bien lo mencionaron hace un momento, es el Uber de la cobranza. Creemos mucho en esta parte de la gente en campo, de estar con ellos, de capacitarlas, aunque somos tecnología y nos apalancamos de la misma, creemos que el capital humano es sumamente importante y a la cobranza no hay mucho que podamos modificar en ciertos aspectos o inventar. Nos podemos apalancar con la tecnología, pero el capital humano siempre va a ser una parte primordial dentro de este negocio. Y Cobra cree en eso, cree en la gente, cree en la enseñanza, cree en el reconocimiento y ha funcionado en México, Colombia y como se los indico, estamos trabajando con algunos unicornios, no solamente de México, sino también algunos de Brasil que están en México y próximamente en Colombia. Excelente, Yair, muy interesante. Bueno, así arranquemos. Silvio, cuéntanos cuáles son esos aspectos del modelo de negocio en general, pensando en la industria del crédito y la cobranza, en el ciclo de riesgo de originadoras de crédito y compañías que apalancan sus ventas, que si bien no son financieras como tal, pues su componente de crédito es muy grande porque es su principal apalancador de las ventas. De cara a este mundo y a este ecosistema, ¿cuáles han sido esas transformaciones más profundas en el modelo de negocio en lo que se refiere a la inteligencia de clientes y a la inteligencia misma del mercado que ha sufrido las mayores transformaciones con la pandemia? Muy buena pregunta, Beatriz. Yo creo que hay varios aspectos relevantes que vienen impactando los modelos de negocios. Yo hablaría como de algunos de ellos y mencionaría tres como en particular. Uno, yo creo que es la información. Dos, la tecnología. Y tres, todo lo que tiene que ver relacionado con la inteligencia artificial y el machine learning. Para ampliar un poquitico como esos conceptos de lo que considero yo aspectos que han influenciado o impactan esos modelos de negocio, pues en temas de información. Y yo creo que aquí nuestro compañero ahorita nos va a hablar un poco más, pero hablando de información, hoy contamos con información disponible de nuestros clientes. Y esta información disponible se encuentra en redes sociales, por ejemplo, como Facebook, LinkedIn u otras. Si nosotros hablamos del negocio de empresas, pues tenemos noticias que constantemente están publicando en la web. Todo lo que tiene que ver con Twitter, que nos entrega información relevante que nos permite conocer a nuestros clientes y a nuestras empresas. En esta información, efectivamente, vamos a tener información de gustos, tendencias, hábitos y todo lo que es, o sea, conocer a la persona un poco más, hasta qué le gusta comer y un sinfín de información. Hay un montón de ejemplos. Lo importante ahora es que esta información está disponible para ser utilizada y que acompañado de tecnologías y todo este tema de las mejoras en computación, pues nos permiten procesarlas. Yo creo que contarles un poquitico, empresas como Google y Amazon se dieron cuenta lo importante de la información. Amazon, por ejemplo, Jeff Bezos, por allá en el año 1995, ellos llega Jeff Bezos y se lleva todo su equipo de trabajo de directivos y se los lleva, digamos, una parte externa fuera de las oficinas y se los lleva, puede decir así, como una finca. Listo. Y allá lo que les dice es, bueno, ¿cómo vamos a manejar nosotros la información o los datos de las personas con las, pues de todos nuestros clientes? Y empiezan a hacer un proceso de cómo administran los datos. Entonces, ¿dónde le da clic? Es un dato que necesitamos, que mira, cuánto tiempo se queda. Un montón, o sea, lo primero que ve es cómo la información le va a ayudar a hacer crecer su negocio y a conocer a sus clientes. Y esto al final lo ha llevado a tener una de las empresas más poderosas y mayor valor cambiado
y genera un aspecto importante en los modelos de negocios. Esto es una, y cómo estos generan dinero. La tecnología, cuando hablemos de la tecnología. Silvio, y es increíble cómo estos gigantes tecnológicos. Hola, Beatriz. Sigue, Te perdí. sigue, tranquilo. No, estabas diciendo que es que importante como estos grandes tecnológicos, pero ahí te perdí. Sí, que es impresionante cómo estos gigantes tecnológicos pues tienen un conocimiento del cliente que saben más ellos de uno que uno de uno mismo, de todos sus comportamientos y todo cómo se suma la multicanalidad y cómo las redes son un factor exponencial a toda esta inteligencia de mercado. Jair, cuéntanos un poquito y desde Cobra y desde ya la vivencia pura de una operación de cobranza. ¿Cuál han sido las mayores transformaciones en particular de la recuperación de cartera, dada toda esta incorporación del Big Data, de la multicanalidad, de la amplificación en redes sociales y luego le añadimos la pandemia? ¿Dónde crees que se han encontrado esos mayores retos y desafíos en general en la operación? Claro, creo que hablando de Latinoamérica en particular, tuvimos un gran desafío. El desafío más grande que tuvimos fue el confinamiento, que en realidad para poder realizar las actividades que tenemos como core del negocio, tuvimos que utilizar Business Intelligence. ¿En qué horario se podía localizar? Porque solamente teníamos algunas horas para poder hacer o realizar las visitas face to face. Entonces nos apalancamos mucho de la parte de Business Intelligence, en qué zonas teníamos mayor contacto, en qué horarios teníamos mayores contactos, y teníamos que tener un conversion rate muy alto para que fuera rentable para nuestros socios de negocios con las financieras, como con nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Primero es la capacitación, no dejar el capital humano. Segundo, apalancarnos de la información que Silvio nos dijo como en general, que nosotros la teníamos internamente por nuestros históricos, saber en qué horarios en particular localizábamos a más gente, ser muy efectivos, no teníamos tantos attempts como pudiésemos tener en una temporada normal o no de pandemia. ¿Tienes contactos efectivos? Es correcto. Okay. Ok, es correcto. El right party contact lo teníamos que maximizar, no teníamos que dejar ir ningún contacto, porque teníamos muy poco tiempo y el tiempo que nosotros teníamos para que nuestros gestores en campo lograran tener una efectividad mayor era muy poco. Entonces, eficientamos las herramientas, eficientamos el tiempo, eficientamos la información. Tuvimos que hacer ahí un match con nuestras geolocalizaciones, ser más exactos en nuestra torre de control, dar data adicional para poder llegar con el cliente, buscar al cliente, investigación con vecinos, y esto nos llevó a poder eficientar nuestro modelo de negocio y vender lo que en realidad somos. Cobra no solamente es una empresa de collections, no es una empresa solamente de firma de contratos, de validación de domicilios. Nosotros le vendemos inteligencia, nosotros le vendemos data, a qué hora localizan a su gente, qué zonas tienen mayor contactabilidad, qué zonas pagan más en ciertas moras, qué zonas pueden ser visitadas sin riesgo. Todo esto, nuestros clientes de este lado lo ven como, wow, no solamente me está vendiendo el hecho, tengo fotos, tengo pruebas, y ellos determinan para poder ejercer ya judicialmente o no. Y esto le sale por cómo lo manejamos nosotros, es muy rentable para ellos. Y pues bueno, nos ayudó de las pérdidas las ganancias, como dicen, en este modelo de negocio para ser más fuerte Cobra, para podernos posicionar mejor en el mercado. Muy bien. Rodrigo, entonces, como para concluir y desde tu visión de Lendo EFL, y retomo el nombre de este conversatorio con estas tres unidades o sumas de herramientas, porque me pareció que el título que le pusimos, pues me parece que es de una potencia impresionante cuando las empresas logran unir esos tres atributos, que son
tecnología y data y marketing, tres fuerzas que convergen en la inteligencia de clientes para generar esas profundas transformaciones en el negocio. Haciendo un resumen y sumando lo que ha aportado Silvio y lo que nos cuenta Yair, más toda tu visión, entonces, ¿cómo avanzar en el siguiente nivel del negocio sumando estas tres herramientas tan impresionantes, pero a su vez que nos dejan unos desafíos de implementación grandes porque los sentimos todavía muy lejanos? A veces la tecnología va para un lado, la data va para el otro, el marketing va para el otro. ¿Cómo alinear esas tres fuerzas y generar esa potencia en nuestros modelos para llevarlos al siguiente nivel? Claro, yo creo que afortunadamente de mi experiencia a mí me ha tocado, pues, en el negocio en el que estamos, nosotros somos una fintech. Nuestro ámbito principal es tecnología y entregamos nuestras soluciones desde un enfoque de software as a service. Y recientemente tuve la oportunidad de trabajar con Microsoft acá en Colombia. Y sí nos damos cuenta que verdaderamente la capacidad que tú tengas de orquestar todos esos tres ejes son fundamentales. Y afortunadamente nosotros en Lendo estamos en un, pues, como dicen los gringos, con un sweet spot, porque estamos nos movemos en esos tres mundos. Nosotros sí creemos que de por sí ya estábamos viendo, venimos hablando en estos conversatorios que, por cierto, Beatriz tiene años invitándome, y venimos hablando de, oye, la potencia de cómo el Big Data, el Data Science, ¿no? O sea, yo creo que las capacidades que tengan las organizaciones para verdaderamente adaptarse, subirse a esa ola, no solo porque al principio que eran una moda y una tendencia, ahorita ya definitivamente se vuelve una necesidad. Yo creo que desde el punto de vista de qué nuevas premisas debería de tener las organizaciones para construir esa nueva inteligencia de negocios, yo creo que definitivamente lo principal que debemos pensar es en abrir nuestro panorama a una visión más holística del cliente, ¿no? Porque estamos considerando, por ejemplo, en nuestro caso, más fuentes de datos, ¿no? Yo creo que en el pasado nosotros descartamos fuentes de datos, por ejemplo, los datos alternativos, porque nos sentíamos cómodos como estábamos, o teníamos temor a lo desconocido, o no había claridad de esa razón, riesgo, recompensa, ¿no? Pero yo creo que las circunstancias actuales nos invitan a repensar, o inclusive en algunos negocios como que nos obligan a repensarlo, ¿no? Yo creo que la principal premisa es considerar unas nuevas fuentes. La segunda premisa yo creo que tendría en cuenta es obviamente que te apalanques esa tecnología y para utilizar, por ejemplo, la data. Yo creo que tenemos que pensar en identificar fuentes más estables o resilientes a los cambios. Yo creo que eso lo hemos aprendido. Por ejemplo, la capacidad de pago es fundamental. Sin embargo, es una variable temporal y es muy acorde a la circunstancia, ¿no? Yo creo que fue evaluada para todos los créditos que hoy se cayeron, fue evaluada hace 1 o 2 años en el momento de cómo se otorgó el crédito, ¿no? Yo creo que, pero a todos nos cambió la capacidad de pago, o sea, para bien o para mal. A muchos que perdieron el empleo, bajaron las ventas, les cambió la capacidad de pago para mal, y a otros que mantuvieron su empleo, inclusive gastan menos, obviamente por el distanciamiento, los confinamientos, y tienen la capacidad de ahorrar, inclusive de invertir, ¿no? Entonces, eso nos obliga, este ejemplo tan básico como que la capacidad de pago siempre va a ser necesaria, pero es una situación muy circunstancial. Entonces, tenemos que migrarnos a unos esquemas más permanentes, tenemos que identificar, no sé, otras características. Por ejemplo, en nuestro caso, más allá de la capacidad de pago, nosotros evaluamos la voluntad de pago, esa moralidad de pago. Y, por ejemplo, si lo hacemos con psicometría, utilizamos fuentes de rasgos de personalidad, por ejemplo, estabilidad, perfeccionismo, honestidad, que son un poquito más estables a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave que pueden hacer las entidades es hacer el uso de ciertas variables atemporales que no dependan tanto de las circunstancias actuales, ¿no? Identificar qué les funciona al negocio y definitivamente apalancarse en la tecnología para lograrlo. Creo que estás en mute, Beatriz. Cuéntanos, Silvio. Gracias, Rodrigo. Cuéntanos, Silvio, volviendo a hablar del Machine Learning, la inteligencia artificial, que ICE es experta a nivel, digamos, mundial, ¿verdad? Porque están en Europa, están en muchísimos países. ¿Cómo lograr esa incorporación en las áreas de crédito y cobranza de manera más tangible? Porque uno siempre le han dicho de la inteligencia artificial y sabe que tiene que llegar allá, pero ¿cuáles son ese paso a paso para hacer ese proceso, digamos, mucho más alineado
con el proceso actual, con las capacidades, con la cultura de las personas, con el talento que tenemos hoy, porque no todos, digamos, tienen esas mismas, no sé, conocimientos. Entonces, ¿cómo llevar a cabo un proceso de incorporación de estas herramientas de manera exitosa y con agilidad y celeridad dada la pandemia para incrementar la productividad y eficiencia de nuestras áreas de crédito y cobranza? Eh, bueno, yo qué te, voy a ver si estoy en mute, ¿cierto? No. ¿Estás bien? Qué te puedo contar? Mira, no, yo creo que a nosotros nos hace falta como unos puntos importantes para incorporar estas nuevas tecnologías en nuestros procesos de una manera más eficiente y con mayor celeridad. Indudablemente, yo creo que el momento actual del sector financiero, o sea, nosotros somos líderes en temas de digitalización y somos líderes en todo lo que tiene que ver con la aplicación de estas metodologías que combinan estadística e inteligencia artificial. Pero la utilización de estos métodos tan sofisticados se están incorporando con alguna dificultad. O sea, nosotros hoy estamos viendo que hay unas dificultades en esto. Y esto, yo digo que forma parte de la respuesta que te quiero entregar, y es que, para ser muy breve, con estos métodos efectivamente se obtienen unos resultados muy contundentes y se obtienen mejores aciertos, o sea, se aumentan las capacidades de discriminancia o en términos de modelos, se aumentan las capacidades predictivas. Sin embargo, esto nos genera otros retos adicionales. Por ejemplo, la trazabilidad. Y es que este tipo de modelos o este tipo de tecnologías son de muy alta predictibilidad, pero en explicabilidad se encuentran unas barreras que, digamos, en su momento nosotros como AIS hemos podido vencer. Esto dificulta su inspección y al mismo tiempo, pues digamos, hay unas barreras que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con las reglas que hay en la utilización de estos algoritmos, como lo son los hiperparámetros y otros temas. Entonces, estas son algunas de las barreras que nos han impedido a nosotros pues, que esto se implemente con mayor facilidad. Y nosotros que hoy conocemos digamos, los entes reguladores para el sistema financiero son muy robustos para el tema de riesgo de crédito y cobranzas. Y esto produce en ellos cierto rechazo porque pues, hay una incertidumbre muy grande sobre qué decisiones toman nuestros modelos de inteligencia artificial. Entonces eso es eso digamos que es uno de lo que nos está haciendo falta, y es conocer un poco más todo lo que tiene que ver con estas metodologías y las barreras a vencer, que tenemos unos retos importantes. Y otro de los temas es digamos, pues como la parte regulatoria. Hoy en día, ¿qué más te puedo contar? Yo creo que nosotros tenemos conocimientos básicos y teóricos frente a estos temas, y es que las universidades hoy nos vienen prestando, o sea, nos vienen formando, y no solamente las universidades de acá de Colombia, sino que hoy tenemos acceso a información virtual y a capacitaciones virtuales, pero no son como garantías del éxito en los proyectos, ya que nosotros cuando utilicemos pues nos vamos a enfrentar a unos retos como lo son o sea, la inteligencia artificial es algo muy glamuroso y hay que hacer un trabajo minucioso e imaginativo para todo lo que tiene que ver con calibración de parámetros, validación de muestras, obtención de información, implementación de estructuras organizativas, todo el tema de conocimientos de expertos que corrojan estos riesgos sistemáticos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el cuello de botella para que nosotros podamos implementar estos mecanismos en nuestros sistemas de gestión. Yo creo que en resumen te podría decir que hay un tema regulatorio que debemos superar, un tema de conocimiento y experiencia frente a las metodologías y académico que tenemos que afrontar para poder implementar esto de una manera más rápida, y bueno, pues hoy contamos con una capacidad de cómputo muy potente que realmente pone a disposición estas metodologías para ser implementadas en cualquier tipo de compañía o empresa. Gracias, Silvio. Bueno, Yair, complementanos un poco. Acá en la columna vertebral de todo este modelo de inteligencia de clientes y de inteligencia de mercado es la data, es el conocimiento del cliente. Ahora con la pandemia, que todas las personas tienen un horizonte distinto, que una incertidumbre que les marca un camino distinto de ingresos, quizá ni siquiera sabemos si a 3, 6 o 12 meses, y por contrario, como menciona Rodrigo, otros están viviendo la bonanza de su época. Es increíble cómo hay compañías que están vendiendo cantidades 20 y 30%, y hay familias que mal que bien se les bajaron los ingresos, pero están
empatando los menores gastos con los menores ingresos. Entonces, antes el perfil asalariado de este tipo de segmentación calificado que arrancó en calificación A o B, C o triple C, bueno, dependiendo de los modelos que cada uno organice, pues esa segmentación, esa data ya no es válida y los modelos Mira, de hace score rato estaban, se nos están, pues ya no son ese faro, ya no son esa columna vertebral de todos estos momentos que tenemos que decir, de toma de decisiones de crédito, como son las reestructuraciones, como es la originación de nuevos créditos, como es la conquista o el lanzamiento de productos y servicios. Incluso las mismas campañas de mercadeo estaban alimentadas con esa data y es una data que ya no es relevante, que ya no nos da esa certeza. Entonces, ¿dónde está esa nueva información? ¿Cómo hacemos? Porque nos siguen llegando reestructuraciones, nos siguen llegando nuevos créditos para desembolsar. ¿Cómo reconstruir 10, 15, 20 años de data inteligente y empezar otra vez de cero? Creo que el nombre del juego es como lo comentaba Rodrigo, ¿no? La parte de la resiliencia, la parte de crear, pensar fuera de la caja. Creo que todos nosotros que estamos en este negocio de las fintech, estamos aquí por esa parte, que se piensa fuera de la caja. Y en concreto en tu pregunta, creo que debemos de ser flexibles. Creo que platicando con un CEO me decía, tenemos miedo de ser flexibles, tenemos miedo de cambiar las capacidades o las reestructuras, tenemos miedo del riesgo que conlleva esto. Y yo diría que toda la data que anteriormente teníamos, no echarla como perdida, no dejarla como en saco roto. Tomar de la pandemia hacia lo que llevamos un histórico, segmentar mucho más a nuestros clientes. Esto nos va a llevar a ser más asertivos en cuanto a las decisiones de pagos, en cuanto a las decisiones de apoyos, en cuanto a las decisiones de los créditos otorgados, de cómo vamos a perfilar al cliente, de cuánto vamos a ofrecer al cliente. Tenemos que apalancarnos dentro de nuestra tecnología, pero el nombre del juego se llama flexibilidad hacia el cliente. Si bien el nicho que estamos teniendo en la cobranza creció Mamá, es que entre un más se les 15%. la gente, más dan. Entonces, si uno le dice este espacio, Un 15% creció la parte de la cobranza. Entonces, el rompimiento, el broken promise ha subido. Los perfiles que antes teníamos como gente pagadora o repeat payers, pues ya se volvieron irrelevant payers, ya hacen dropout, ya no podemos contenerlos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son las estrategias? Nos hemos adecuado a las necesidades del cliente. Con la data que tenemos, la que bien mencionas anteriormente, ya no es tan asertiva. Nos estamos basando en la data de mediados del año pasado a lo que llevamos del 2021 para tener un forecast mucho más eficiente. Y creo que aquí lo que debemos de hacer es flexibilizar dentro de nuestras posibilidades, segmentar mucho más nuestros perfiles de clientes para así poder tener una certeza tanto de créditos otorgados como de cobranza. Entonces, el Business Intelligence, todo esto que acaba de comentar también Silvio, nos ayuda muchísimo en esta nueva etapa que tenemos como fintech y como cobranza, como otorgadoras de crédito. Creo que estás en mute. Son bien, en AI, Silvio, son bien propositivos en acompañar a los clientes en la instrumentación de mejores prácticas, hace parte de esa generación de valor. Si acá todos fuéramos tus clientes y tuviéramos mañana un comité, una junta donde nos dijeran, tráigase un factor clave de éxito para cerrar bien este semestre, este año, desde la inteligencia del negocio, y vuelvo a los 3 ejes que resaltaba Rodrigo, la tecnología, la data y el marketing. Una cosa muy práctica que acá hay mucho gerente que tiene que empezar el día de mañana a hacer cosas nuevas. Si le tuvieras que recomendar una, quizás 2 mejores prácticas así efectivas, eficientes
¿Qué le dirías a ese cliente para mejorar y hacer más eficiente una operación de cobranza más predictiva y una inteligencia de clientes más potente en estos momentos de pandemia? Muy buena pregunta, Beatriz. Mira, yo creo que empezamos dados la situación actual de pandemia y todo lo que ha ocurrido, se empiezan a generar varios retos. Yo creo que dependiendo del nivel de madurez de las compañías y en el nivel en el que estamos, si nosotros hoy contamos con modelos que nos permiten agilizar y tomar decisiones más rápidamente, uno de los caminos que posiblemente o los retos que vamos a enfrentar es la recalibración de estos modelos. Y es que el perfil o el comportamiento de las personas con las que hoy estamos interactuando como clientes ha sido afectado o impactado por todos estos escenarios de COVID. Hoy poder como implementar hoy poder incorporar toda esta información y todos estos cambios de comportamientos a nuestros modelos nos van a permitir a nosotros tomar decisiones mucho más asertivas. Entonces yo creería que eso es uno de los ejes que posiblemente tengamos que afrontar, y es, si tengo modelos de cobranza, si tengo modelos de otorgamientos, la recalibración de los modelos puede ser, se vuelve vital y fundamental para poder tomar decisiones. Esto digamos que en compañías que hoy son muy maduras o que ya tenemos ese tipo de modelos. Yo creo que por otra parte, nosotros el tema de, bueno, revisar las estrategias de recuperación y hacer, como utilizar los datos para poder generar insights para aumentar los indicadores de recuperación o disminuir el riesgo de crédito en la colocación. ¿Qué otro punto diría yo que es importante? Lo estaba pensando y se me fue un poquito la paloma, pero era básicamente... se me fue la paloma dando un comentario. Pero bueno, yo creo que ese primer comentario es algo de lo principal que deberíamos gestionar. Ya, se me vino la paloma. Muy bien. Lo otro es, yo creo que nosotros estamos enfocados y hoy, pues efectivamente nosotros vamos a tener unos clientes, y el enfocar nuestros esfuerzos en los clientes cautivos, en los clientes que hoy están con nosotros, puede generar un mayor valor agregado. Entonces ahí existen modelos muy importantes como lo son los modelos proactivos, que nos permiten a nosotros tener ofertas de valor previo a que el cliente haga las solicitudes, que se ajusten a las necesidades que hoy tienen en el mercado. Es decir, un cliente hoy puede estar llegando donde nosotros y nosotros hoy, a través de unos análisis predictivos, podríamos decirles a ellos: vea, nosotros tenemos esta oferta que estamos convencidos y seguros que te pueden apoyar en la consecución de tus objetivos en el corto plazo. Entonces yo digo que enfocarnos en recalibración de modelos y en nuestros clientes cautivos es factor de éxito. Excelente. Rodrigo, ya ahí también para que lo vayas pensando, entonces ese factor clave de éxito que vas a llevar al comité mañana para que todas las áreas lo instrumenten a partir del lunes. Yo me seguiría quedando con ese concepto de abrir un poquito las fuentes. Sí, definitivamente, como decía Silvio hace un rato, el entendimiento del cliente es clave. Por ejemplo, lo que nos contaba con redes sociales, pero yo creo que ese entendimiento es llevarlo más allá del conocimiento del cliente. Yo creo que, por ejemplo, sí, como nos decía, las redes sociales, pero también, por ejemplo, la huella digital que nosotros dejamos con el uso de nuestros smartphones refleja mucho lo que somos. Y es data que no se puede falsear. O sea, tú puedes falsear una solicitud de crédito, tú puedes falsear una cierta información, tu capacidad de pago, pero hay data que no se puede falsear y es un poquito más estable, ¿no? Entonces, una cosa es conocer al cliente y otra cosa es entender lo que verdaderamente lo mueve, ¿no? Entonces, yo creo que es importante identificar esas otras fuentes de información, aceptando que ya el mundo nos cambió. Por ejemplo, como decía Yair, o sea, ¿en qué momento sabes cuándo más efectiva la cobranza? A la gente le cambió el panorama. Antes sabías que le podías dar a una persona a las 6:30 de la tarde, fuera o no un horario muy cómodo, y sabías que muy seguramente debe estar en su casa, pero ahora trabajan hasta las 8 de la noche y están conectados todo el día, ¿no? Entonces, la disponibilidad ha cambiado, pero también hay que entender que hay rasgos que nosotros sí podemos identificar. Por ejemplo, utilizando data de Android, nosotros estamos en la posibilidad de identificar qué franjas horarios es cuando contesta más llamadas, qué franjas horarios es cuando hace más llamadas.
y tú puedes afinar tus campañas de cobranza con esa efectividad. Y este ejemplo que le estoy diciendo no es un ejemplo totalmente o sea, esto fue hecho acá en Colombia. Entonces, tenemos la posibilidad de identificar nuevas fuentes de datos que verdaderamente te permiten cambiar tu estructura. Hay que, como decía Jair, pues, encontrar cuál es el principal dolor que estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaba también Jair, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar precisamente con el fundador de Cobra, Armando, un amigo nuestro, porque él tiene diferentes emprendimientos, y algo que es clave y que yo creo que le ha funcionado tanto a CreditLikeMe como a Cobra, que son esos emprendimientos, es que era más allá de ver la información tradicional y poder enfocarse en entender al cliente de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, con ellos lo que nosotros podemos hacer es conocer digitalmente a los clientes. Tenemos un cliente en México, Banco Azteca, un jugador muy importante, donde a cierto porcentaje de la población que niega, porque no tenemos suficiente información, les dice, oye, ¿sabes qué? Quiero conocerte, ya te conozco de la manera tradicional, pero quiero conocerte digitalmente. Permíteme, descárgate esta app, permíteme recolectar data de dispositivo, permíteme hacer esta prueba psicométrica, porque quiero conocerte mejor. Y de esa manera nosotros podemos identificar, por ejemplo, como hicimos también con Armando en México, no solamente tener un conocimiento digital del cliente, sino también sus rasgos de personalidad, por ejemplo, su honestidad, su apetito al riesgo, su potencial emprendedor, algo que yo creo que un oficial de crédito viene utilizando toda la vida y nos hace todo el sentido del mundo en el otorgamiento de crédito, pero nadie lo ha podido cuantificar, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de identificar esas fuentes de datos y esos cambios que tiene que hacer en nuestra política de crédito y en nuestros modelos de riesgo, identificando variables que son más estacionales, para quitarle todo ese sesgo que nos contaba Silvio de los modelos. Ahorita el gran reto es la recalibración. Precisamente ahorita, justo antes de entrar acá, acabo de colgar con un cliente en España y estamos medio preocupados, bueno, hasta hace unas 3 semanas estamos preocupados de cómo se iba a desempeñar el modelo. Y la conclusión fue que como está construido sobre rasgos de personalidad y la personalidad es estable, el modelo no tiene que cambiar y no lo tenemos que recalibrar. Pero ese no es el caso de todas las organizaciones. Por el contrario, el 90% de las organizaciones tiene que recalibrar sus modelos, ¿no? Entonces, así como nuestras familias están siendo muy resilientes a los cambios, en nuestros ámbitos profesionales también, nuestros procesos han tenido que ser muy resilientes a cambio. Yo creo que también tenemos que llevar esa resiliencia y esa flexibilidad, como nos decía Jair, que es fundamental, llevarla al ámbito también de cambiar nuestras políticas y nuestros modelos. Qué reflexión tan impresionante, sobre todo el reto que significa la priorización. Muchas veces cuando tú hablas de hacer un cuestionario de data alternativa, me imagino que uno quisiera preguntarle miles de cosas al cliente y hay que priorizar, ¿cierto? Y uno pero ya vuelvo contigo sobre eso para que lo dejemos ahí en el cajón, porque acá muchos no conocíamos y aún no conocemos en profundidad qué es la data alternativa. Ahora nos cuentas un poco y cómo hacer un buen cuestionario de crédito de data alternativa. Uno cómo empieza como preguntando, a veces decía lo quiero conocer y seguramente pues Jair con Armando en Cobra han hecho ese conocimiento del cliente en el mundo digital. Pero ya vuelvo sobre eso, Jair. Entonces cuéntanos 3 mejores prácticas que podamos incorporar en nuestros modelos de inteligencia de negocio, pero cosas súper concretas para empezar el lunes con eso. Ok, muchas gracias. Pues creo que la primera sería, como bien lo menciona Rodrigo, conocer al cliente fuera de lo tradicional. La honestidad y el riesgo que conlleva el cliente. Esas serían las preguntas que bien lo menciona Armando, ha puesto como un algoritmo y que han funcionado en el perfil del cliente. 2, el Business Intelligence ha cambiado, hablando de mapas de riesgo, en México se ha movido bastante. La percepción de la gente acerca de los créditos en las últimas fechas ha cambiado. Entonces el apalancamiento de cómo se ha volteado este mapa de riesgo en algunas zonas del lado de México, hablando en específico, por códigos postales ha cambiado. Está sucediendo mucho como hace algunos años con Morgan Chase Bank, que dio a personas que estaban en bankruptcy o en bancarrota, les dio créditos, confió en ellos. Y son las personas que tienen un crédito muy sano durante muchos años.
Está sucediendo eso, nuestro modelo de negocio va para allá, lo está probando Storytel, lo está probando Clar. Este riesgo, ellos ya están determinando el mapa de riesgo, eso sería la segunda variable. Y por último, creo yo que los biométricos, por lo menos en la TAM, hablando de la parte de la TAM, es una herramienta sumamente fuerte e indispensable, y con algunas regulaciones, por lo menos, que todavía están como en lagunas, que nos pueden ayudar a mejorar nuestro modelo, a ser más asertivos en el otorgamiento y en el crédito. En concreto, esas son las tres partes. Muy bien. Bueno, ahora sí la palabra de todos estos asistentes que tenemos acá, 63 expertos que están en línea, con mucho también para aportar. A ver, Roberto, que prendiste cámara es porque vas a participar, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas sobre la tecnología, el data y el marketing como esas tres fuerzas que convergen en la inteligencia de clientes para llevar los modelos de negocio al siguiente nivel? Roberto está en mute. Ah, Roberto, no te oímos. Perdón que estaba muteado todavía. Bueno, muchas gracias. Los saludo. Qué pena que pronto ingresé un poquitín tarde. Lamentablemente, producto de que ahora con todas estas tecnologías que tenemos, no dejamos de ser posibles víctimas de los hackeadores y todo esto. Entonces estaba en un rollo porque me hackearon mi Facebook, se me metieron por mis redes sociales, me chuzaron mi teléfono, me hicieron hasta, bueno, pero no es el tema de acá, por supuesto. Alcancé a escuchar las muy interesantes apreciaciones de Silvio, de Rodrigo, de Yair. A ver, yo soy tercera edad en todo este conocimiento de la crédito, cartera y la cobranza, y llevo 35 años como docente universitario, como capacitador en programas de formación ejecutiva y demás. Y hay algo que yo quisiera de pronto mencionar, que yo sé que no es exótico porque va de la mano con lo que cada uno de ustedes ha dicho. Definitivamente la inteligencia del cliente, el conocimiento del cliente, la búsqueda de la experiencia memorable del cliente, pues viene muy atado a todos estos temas del new marketing, ¿verdad? Viene muy atado a todos estos conceptos que trabajamos también desde otras áreas en la consultoría y igual en la docencia, que tiene que ver con el neuromarketing, que se origina en la neurociencia. Y entonces ya algunos nos hemos atrevido a hablar desde hace algún tiempo para acá de neurocobranzas, ¿verdad? Entonces, esto no podría ser posible si no tuviéramos el ámbito de tecnología con el cual contamos actualmente. Ayer lo decía también en alguna intervención que tuve de hablar de que pues gracias a que hoy día tenemos un Big Data, tenemos el BI, tenemos el Machine Learning, todas estas herramientas que nos están permitiendo cada vez llegar mejor a lo que mencionaba Rodrigo, esa parte tan central en nuestro negocio del crédito y la cobranza, como es el conocimiento del cliente. Llegar realmente, eso se vuelve como esa cajita de Pandora, y allá necesitamos entrar. Y yo tengo tres expresiones que he utilizado a lo largo de mi trayectoria, repito, en consultoría y en docencia y desde luego en el mundo laboral profesional. Y es que el cliente nos debe dar tres respuestas satisfactorias cuando de generar un crédito se trata. Y es, ¿quién es? Es base fundamental yo saber con quién me voy a interrelacionar o con quién me estoy interrelacionando. Y esto, valga decirlo, es antes, ahora y después de pandemia. Ese modelo no ha cambiado y ese modelo no tiene por qué cambiar. El quién es. Segundo ítem, ¿qué hace? ¿A qué se dedica nuestro cliente? Si yo le estoy prestando dinero o yo le estoy enviando productos en venta a plazo a un cliente, pues yo tengo que tener como mínimo una información, ese cliente a qué es a lo que realmente se dedica. Y un tercer ítem que también utilizo mucho es el qué tiene. ¿Y qué tiene? Habla del money, del business, de su capacidad generadora de ingresos y recursos para retornar el capital que nosotros le prestamos, ¿verdad?
porque ese capital que nosotros le estamos prestando, le estamos dando en crédito o le estamos entregando a través de unas mercancías a un cliente, pues no es otra cosa más que mi propio capital de trabajo, que se lo estoy entregando a él basado en una de las premisas del crédito, que es la confianza, ¿verdad? Nosotros hablamos de confianza y aquí en Colombia somos muy dados a decir, no, es que esos bancos son muy desconfiados porque a uno no le prestan si no están completamente seguros que uno tiene mucho dinero. Pues déjenme decirle que es que los bancos tienen mucha inteligencia de negocio en ese aspecto, ¿verdad? Yo no le voy a prestar a un cliente que de antemano sé que no me va a pagar. Eso yo no lo haría ni loco, ¿verdad? Entonces, creo que son los fundamentos. Y la realidad es que, a ver, y la realidad, sentado aquí el micrófono, la realidad es que estamos enfrentando, la pandemia nos ha llevado a reflexionar sobre algo que me parece muy bonito, y es que tenemos que reencontrarnos nosotros mismos con nosotros mismos y nosotros mismos con los demás. Esa interacción, esa conversación que quizás en años anteriores donde había carencia absoluta de tecnologías, pues no, nosotros no pasábamos más allá de la conversación o como dicen nuestros queridos colegas mexicanos, la verbalización. Hoy día tenemos muchas herramientas para conversar, tenemos muchas herramientas para interactuar. Y eso, por desgracia, nos hace perder un poco el contexto de que como especie, como seres humanos, tenemos que seguir interactuando y seguirnos conociendo. Es muy difícil que yo me pueda casar con una señora que acabo de conocer. Y yo siempre pongo como ejemplo eso en crédito. En crédito, para mí, el crédito es lo más parecido a un matrimonio. Y con todo respeto al auditorio digo, esto es un matrimonio sin sexo. ¿Qué tan Continúen, por favor. Roberto, mira, qué visión tan interesante y además ligarlo con esa capacidad de conectarnos con el otro, de generarle valor y de generar esa conciencia social y aportar a ese crecimiento a través de la información y la inteligencia de negocio, no solo un negocio de crédito y cobranza, sino de generar valor social a poblaciones tan necesitadas y cómo crecer esos equipos que tenemos nosotros también y aportarles en su desarrollo personal y profesional. Es una visión muy amplia, muy interesante. Y así como Roberto se nos unió a enriquecer este panel, ¿quién se nos une? Veo acá compañías muy grandes, muy interesantes, que han enfrentado retos y desafíos y todo el día están, no sé, Andrea, si tenemos mano alzada o para alguna pregunta para nuestros panelistas, para Silvio, para Yair, para Rodrigo. A ver si la ponen en el panel. Bueno, continuando con lo que mencionaba Roberto, en este mundo digital, pues estamos todos aterrados de los robos de información, de los hackeos de cuenta. Cada vez que sacan una nueva herramienta de seguridad, la hacen una más potente para violarla. Qué cosa tan complicada. ¿Cómo alinear también esa seguridad para quitarle el miedo y que realmente la digitalización se dé en un entorno más seguro de mayor confianza? No sé, Silvio, cuéntanos desde ICE cómo están viendo ese tema de seguridad de la información. Mira, yo creo que nosotros desde AIS apoyamos y constantemente estamos innovando frente a todo lo que tiene que ver con fraudes. Pues yo creo que el tema de Roberto, ahí entran juegos, pues yo he escuchado algunos fraudes que han hecho en ese tipo, donde lo que hacen es que le quitan como el número de celular y con solo el celular ya pueden empezar a hacer como solicitudes de crédito o sea, cambios de dirección, solicitudes de crédito en diferentes establecimientos y bueno, hay varias personas y una persona muy cercana que le ocurrió. Nosotros tenemos herramientas que pueden ayudar a esa gestión y es que tenemos herramientas como el modelo de fraudes, ¿listo? Entonces, ese tipo de modelos ayudan a identificar cuáles son estas personas o estos clientes que posiblemente nos pueden representar un fraude o unas pérdidas económicas para la compañía. Asimismo, pues digamos que todas nuestras herramientas se integran con todo lo que tiene que ver con herramientas especializadas de fraude. Yo considero que, por ejemplo, alguna herramienta que conocí en algún momento, que la tenía una empresa en Medellín,
era muy relacionada a inteligencia artificial a través de imágenes. Entonces, si una persona llegaba hacía un fraude, pues no detectaban el primer, pues digamos, detectaban los primeros fraudes, pero si en algún momento una persona ya hacía fraude y quería volver a hacer fraude en la compañía, esta compañía hace créditos en centros comerciales, es decir, yo voy a un centro comercial y le digo, por favor, me haces pues quiero llevarme esta camisa, entonces son créditos de bajo valor, entonces el que soporta el crédito es otra empresa que hay por detrás, pues soportando. Entonces, ¿qué hacían ellos? Si una persona con una cédula falsa iba y suplantaba una identidad y hacía un fraude, posteriormente iba a otra de las tiendas a hacer el mismo fraude, digamos, el modelo de inteligencia artificial lo que hacía era que comparaba la imagen de esta persona con una base de datos de muchas imágenes, pues de muchas, una base de datos de muchas personas, y si encontraba un porcentaje alto de coincidencia, y ahí es donde entra todo el machine learning y la inteligencia artificial, te generaba la alerta y te decía, esta es una persona que ya ha hecho fraudes y que su trabajo es hacer fraudes en diferentes compañías. Entonces nosotros nos integramos muy bien con este tipo de herramientas y también tenemos herramientas que nos permiten a nosotros pues afrontar como todos los fraudes. A mí de lo que decía Roberto, yo creo que nosotros vamos a enfrentar aún más retos, y él mencionó 3 preguntas como que, pues, que eran muy relevantes. Y yo creo que nosotros tenemos unos retos también adicionales en responder pues, otras preguntas más. Él nos decía, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Y qué tiene? Y yo creo que nosotros en algún momento, si podemos llegar más allá, imagínense que nos preguntemos, ¿quién será? ¿Quién va a ser? Y aquí es donde los modelos Machine Learning nos pueden ayudar a predecir quién es quién posiblemente puede ser esta persona. ¿Qué tiene? Pues posiblemente hoy no tenga nada y esté haciendo, pues, digamos, un escenario así, pero ¿qué posiblemente podrá él tener? Y eso son preguntas que el Machine Learning y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a responder. Entonces, eso es como mi respuesta a tus preguntas. Nosotros desde AIS apoyamos o vamos antifraude y tenemos herramientas que nos permiten apoyar la gestión, pues. Muy bien. Rodrigo, ¿cómo te sumas en este momento con tanta zozobra, ¿verdad? O sea, vemos muy lejano como cerrar ese ciclo de tanta incertidumbre. Ni siquiera podemos planearnos a 3, a 6 meses, a 8 meses. Cómo disminuir ese horizonte de incertidumbre con una data alternativa con la que manejas y tomar decisiones como más certeras cuando a veces las familias ni tienen claro cuál es su presupuesto en los próximos 3 meses. Y ahí sí te pido que nos hables un poco de la data alternativa, de esas fuentes distintas de información, lo que también mencionaba Yair, de buscar esas respuestas en otro tipo de variables. Para aterrizar acá y nivelar la información. Incluso cuando leía los artículos de ustedes, veía que hasta incluso cuando uno pone su nombre y si no lo empieza el nombre con mayúscula o el apellido con mayúscula, eso ya significa y lo lee como un nivel de escolaridad distinto. O sea, si uno se demora en llenar el formulario, desde esas preguntas que además no son muchas, son unas pocas claves estratégicas, llegan a entender la moralidad comercial, la capacidad de pago, si estoy siendo coherente y certera con la información que estoy dando, si por el contrario estoy como engañando y tratando de ocultar algo. Cuéntanos entonces qué es en concreto, qué es esa data alternativa y cómo es un cuestionario cuando uno entra a llenarlo de un banco que tenga tu modelo. ¿Qué le preguntan exactamente a uno? Claro que sí. No, yo creo que ahorita estamos en una coyuntura súper importante, a nada lo que decías, o sea, hay muchos modelos, muchas políticas, hay inclusive países que están en una situación muy mala y tenemos que volver a replantearnos 2 aspectos. Uno, por un lado está pues la continuidad de nuestros negocios, eso es como que lo primero, y eso es como para responder la parte de lo que dices de la zozobra, ¿no? El show debe continuar, pero sí debemos de replantearnos desde 2 aspectos, la continuidad de nuestro propio negocio y también la responsabilidad social que tienen las entidades financieras. Yo nunca he sido directamente banquero, siempre he hecho consultoría, he trabajado para banqueros, pero los admiro profundamente. Y me acuerdo un cliente en Perú, una caja municipal de ahorro crédito que son supremamente importantes en el punto de microfinanza. Las entidades financieras, y decía, las entidades financieras tenemos la
la responsabilidad, porque podemos traer tanto riqueza como miseria. Un crédito mal otorgado, un mal enfoque, podemos endeudar y podemos llevar a una persona a la miseria, ¿no? Entonces yo creo que ahorita todas las entidades estamos teniendo esa responsabilidad de cómo vamos a nosotros a atraer a toda esa población, que muchos están en default, están en circunstancias muy complicadas. ¿Cómo las vamos a hacer esa reinserción a la vida crediticia, ¿no? Yo muy del estilo, ¿te acuerdas, Beatriz, cuando hablábamos con Kenneth en el ejercicio de refinancia? Oye, ¿cómo que se les hacía de locos una tarjeta de crédito para clientes que están reestructurados? O sea, ¿pero cómo? Entonces vamos a tener que pensar en ese tipo de ideas, porque también es un tema de responsabilidad social. Y ese tipo de ideas también las tenemos que llevar a pensar fuera de la caja, pero obviamente con elementos técnicos para verdaderamente tomar las decisiones. Y ahí sí, para responder a tu pregunta, en nuestro caso, nosotros, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que el ejercicio ya de partir la capacidad de pago, las entidades son muy buenas en eso, ya el saber capacidad de pago, nivel de endeudamiento, qué disponible, yo creo que ya ese arte en cierta forma está dominado. El inconveniente es que ahorita pues todo eso como dice aquí en Colombia, se descarchó por las circunstancias que estamos moviendo. Pues yo creo que tenemos que regresar al fundamental, donde yo me acuerdo, yo soy vieja escuela, donde primero te decía, no, sabes que primero es si es sujeto o no de crédito, y de acuerdo a su capacidad de pago, ¿cuánto? Entonces, te voy a prestar y la capacidad de pago y nivel de endeudamiento te dice cuánto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que primar mejor esa parte. Y esa parte, definitivamente, es identificar esa voluntad de pago, esa moralidad crediticia, identificar cómo, por ejemplo, un asesor de microfinanzas, donde nosotros lo conocemos, ellos son los que prevenden, venden, hacen el estudio, cobran, administran la cartera, se vuelven prácticamente los asesores financieros. Y la diferencia entre un buen oficial y un mal oficial está en esos intangibles que identifican, por ejemplo, si esta persona le va a pagar, por ejemplo, si es honestidad, su potencial emprendedor, si verdaderamente quiere hacer las cosas, porque para ser emprendedor necesitas tener un apetito al riesgo mayor que el resto de la gente, pero también ese apetito al riesgo, tiene que ser mayor, pero ¿qué tan mayor? ¿Qué interacción tiene con su comunidad? Entonces, todas esas características etéreas, que son bien difíciles de medir. Nosotros con nuestra tecnología estamos en la posibilidad de medirla, cuantificarlo, identificar honestidad, ambición, confiabilidad, estabilidad emocional, potencial emprendedor, y llevarlos a un modelo de riesgo crediticio. Y como decimos, y lo he repetido bastante, esas variables son mucho más estables que algunas otras, porque nuestra personalidad difícilmente cambia. A lo largo del tiempo. Nosotros podemos ir, o por lo menos si yo te evalúo hoy con una prueba psicométrica y lo hago en un mes o 2 años, no va a cambiar sustancialmente, porque la personalidad per se ya es un tema más importante. Si tú le preguntas a los banqueros de old school, eso era lo fundamental, tener la confianza, como también alguien aquí decía, como Roberto decía, la confianza de que es buen sujeto de crédito. Y después sí veamos si te presto un peso o si te presto 1,000 millones, ¿no? Eso es como que el concepto. Nosotros, ¿cómo lo hacemos en nuestro día a día? Hacemos esas pruebas psicométricas y no son necesariamente una pregunta, un cuestionario ABC. Estamos hablando que tienen componentes de gamification, o sea, jueguitos, para hacer esas pruebas. Por ejemplo, la honestidad nosotros no la obtenemos diciendo, ¿eres honesto o no? Claro que no. Nosotros lo que hacemos es asociamos nuestros ejercicios académicos. Estamos en el mundo fintech y nacimos como una NGO desde la Escuela de Administración Pública de Harvard, y nosotros hemos identificado que requiere unos cuantas milésimas de segundo una respuesta que es inventada a una respuesta que sale de manera natural. Entonces nos demoramos más en decir una mentira. Pero si y no me voy a dar cuenta en una pregunta, me tengo que dar cuenta en varias preguntas y después cómo las voy asociando. Y así nosotros hemos identificado si una persona es susceptible a mentir o a dar ciertas respuestas honestas. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un coeficiente que va a afectar el resultado de esas respuestas per se. Pero con jueguitos nosotros podemos identificar, por ejemplo, habilidad, inteligencia fluida. ¿Qué es inteligencia fluida? A características como habilidad numérica básica, memoria, que también son importantes en el teje-maneje, por ejemplo, de cómo haces tus cuentas en la casa. Nosotros con un jueguito de monedas, por ejemplo, le decimos, mira, ¿sabes qué? Estas 10 monedas representan tus ingresos. ¿Cómo te los gastas? Entonces nosotros podemos identificar qué tan estructurado, qué no tan ordenado es
de acuerdo a cómo piquen las moneditas, ¿no? Y el resultado no es solamente la distribución de la respuesta, es cómo distribuye sus ingresos, sino cómo interactúa en esa prueba web o cómo interactúa desde su teléfono móvil, cuántos clics da, si se arrepiente, si quiere cambiar sus respuestas. Todo eso nosotros lo analizamos porque habla mucho de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, así es como nosotros hacemos estas pruebas psicométricas. No son necesariamente cuestionarios porque no hay respuestas correctas o incorrectas. Simple y sencillamente nosotros queremos entender cómo interactúa con esa prueba y nos refleja su personalidad. Claro, uy, no, qué interesante. Además, para la cobranza, eso de saber si la persona está haciendo un recuerdo o una invención al momento de contestar cuándo nos va a pagar, dónde tiene la plata, si va a pagar por la red, por PSE o va a pagar ir a la oficina. En el PNL sí que nos enseñan a tener esa capacidad, no solo pues lo que tú dices de cuánto se demora en contestar, sino la persona dónde está mirando, si está mirando a la izquierda o a la derecha, si está haciendo una invención, inventando a ver qué digo, o está recordando y construyendo sobre lo real. Y eso se hace con pequeños detalles, incluso de la personalidad, de la manera en que la persona se comunica, de las palabras de poder. Entonces, no solo son finanzas las que uno analiza en este mundo del crédito y la cobranza, sino comportamientos. Y sigo con Yair, no, nadie nos ha alzado la mano para alguna pregunta, sigo con Yair. Cuéntanos ya de cara a tu red de cobradores de Cobra. Me imagino que ustedes tienen un sistema de comunicación muy potente para conectar una red grande que ahora nos cuentas que están dispersos, que además trabajan por horas, ¿verdad? Y que ahora en pandemia necesitan formatos o modelos de liderazgo, de comunicación, de cultura, también para saber si el asesor nos está diciendo si se hizo bien la tarea, si fue a cobrar, si realmente tocó la puerta de esas personas, si realmente le abordó con toda esa comunicación potente para venderle beneficios y oportunidades y conectar esas emociones y cerrar negociaciones y promesas de pago seguras. Entonces ya yéndonos a la cobranza misma, al liderazgo de las personas, de los asesores que están en campo, cuéntanos, Yair, un poco ese modelo de la red de Cobra, cómo opera y cómo lideran un modelo como tan disperso. Claro, yo te voy a contar un poquito para ser un poco más concreto. Yo llego teniendo experiencia con Customer Service, traía Collections, traía muchos clientes grandes. Yo llego a Cobra porque creo en la idea, platico con Armando y me emociona. Soy mucho de ser avesado en esta parte, ¿no? Llego y lo primero que pienso, no es lo mismo tenerlos en un call center. Yo también tenía visitadores, en ocasiones los acompañaba. Y algo que creo que nos funcionó mucho es el modelo de la confianza. La confianza, como mencionaba Rodrigo, no es solamente decirle, ¿eres confiable? ¿Me lo prometes que eres confiable, pero seguro que no me vas a mentir nunca? Pues no, o sea, eso nunca va a funcionar. Te pueden decir, te prometo que no te voy a engañar nunca y voy a hacer las visitas. Entonces, lo que hicimos es crear nuestra base de la confianza y un tema que Armando me lo dejó muy claro porque yo me frustraba al principio. Se te pueden meter un gol, ya dos ya no. Entonces, nosotros creamos nuestra base, nuestra red Cobra esa base de la confianza. Estamos en todos los estados de la República. En Colombia tenemos varios departamentos también trabajando desde aquel lado. Y creemos en la gente. Pasan por un onboarding de preguntas, pasan por un onboarding de lo que mencionaba también Rodrigo, cuánto se tardan en subir, cuánto se tardan en contestar los exámenes. Pasan posteriormente a unos exámenes psicométricos como de jueguitos también. Y esto nos da un perfil del gestor. Ese perfil del gestor puede tener o no experiencia en cobranza, pero puede tener skills que lo ayuden a desarrollarse. Entonces, mi base es tener un staff a los cuales delegamos o tienen asignados ciertos clientes. De esos ciertos clientes dan información, suben en el sistema nuestras cuentas y nosotros damos seguimiento. ¿Cómo los damos? Es de una forma muy orgánica. Ellos ven las cuentas en la plataforma y las toman. Ellos son libres de su tiempo. Ellos saben, debajo de las regulaciones, en qué horario lo pueden hacer. Si tienen que estar, hay ciertos estados en México que tienen ciertos horarios en los cuales puede salir.
o cuáles no. Entonces, ellos hacen su trazo de ruta. Ellos saben que tienen ciertos días para hacerlo, porque también nosotros tenemos ciertas variables, cierto SLA, nivel de servicio, tenemos calidad, tenemos las fotos. ¿Cómo sabemos que sí se hacen? La geolocalización es muy importante. De repente monitoreamos, hacemos one-on-one. Nosotros tenemos un punto muy importante. Cuando yo llegué con el staff, le dije, ustedes tienen que ser omnipresentes. Deben de estar en la Ciudad de México, deben de estar en Tijuana, deben de estar en Yucatán. ¿Cómo lo hacen? Una llamada. De repente por nuestros canales, utilizamos varias plataformas en las cuales estamos presentes con los ejecutivos y de repente, oye, ¿por qué me hablas? No, ¿cómo vas? Creo que esta cuenta la estás haciendo en estos momentos. Ah, sí, claro. Te recuerdo que las características son tal, nuestra torre de control, SMS, WhatsApp Business, de repente les dice, oye, hay tráfico en tal lado, watch out, ten cuidado, te tienes que mover de este lado, tenemos que eficientar. En realidad, la parte de nuestro modelo de negocios nos da para esto. Algo que comentaban y que creo que es importante, nosotros somos un híbrido. Hay algo que nunca va a desaparecer, como decía el doctor Roberto, esa parte de la vieja escuela, de saber con quién estás tratando, más aparte la tecnología, que estamos nosotros apalancadas por ser una fintech, ese híbrido creo que es un músculo muy importante que posteriormente va a fortalecer como socios de negocios a varias financieras, a los bancos, a fintech, porque estar y preguntar no solamente con la persona, llegar a su domicilio, tocar, nosotros lo que hacemos en Cobra es no solamente quedarnos con eso, la indicación para validar un domicilio, para hacerlo es preguntas con los vecinos, oiga señora, ¿lo conoce? ¿Hace cuánto? Y las personas, nuestro modelo es muy amigable, es muy friendly, entonces lo que hacen es que se sueltan a platicar. Nosotros tenemos gente especializada en la parte de verificación de domicilio, que es un perfil totalmente distinto a Collections, totalmente distinto. Ellos llegan, platican, recuperan información, se la pasamos a la financiera y ellos deciden, oye, tiene 2 años viviendo aquí, no tiene 5 años, esta data que te puso, oye, es un riesgo medio, es un riesgo alto, tú decides. Pero nosotros ya le dimos esa segunda parte de la interacción personal que en algunos casos sí nos pueden craquear, o sea, nos pueden hackear, craquear y por ende meter goles, que es lo menos que queremos. Nosotros como un aliado estratégico tratamos de que el negocio de ellos pase de nuestro lado. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir mejor. Entonces, entre menos goles les metan, mucho más rentable va a ser su negocio. Claro, qué interesante. Jair, gracias. Y Patricia, te veo por acá, qué bueno que siempre me encanta que nos aportes en estos conversatorios. No sé si prendes micrófono y te sumas a estas mejores prácticas y a estas estrategias para que la tecnología, el data y el marketing se alineen con fuerza para generar profundas transformaciones en el área de cobranza. Tú que manejas tanto la parte operativa, toda esa instrumentación de ese macroproceso y cómo lo alineo con la multicanalidad y con el conocimiento del cliente. Cuéntanos desde Teleacción, ¿cómo ves este tema? Muchas gracias, Beatriz. Pues, hago como procesitos de escaparme un poquito. Apague la cámara porque es que a veces no los oigo, entonces o me ven o me oyen, no sé, la red está pero terrible, estamos en el mundo de la inteligencia y de la comunicación, pero los internets son terribles, entonces apago porque es que no los oigo casi. Sigue, Patricia. Bueno, mil gracias, Beatriz. Aprovecho para este tema de la virtualidad. También tiene muchas fortalezas que nos permite como poder estar en diferentes espacios. A ver, con todo el ejercicio de vinculación de canales digitales hay temas muy retadores. Primero, todo el tema de seguridad de la información que veía que ustedes estaban hablando del tema. Porque ya tenemos mucho ejercicio de procesos claros con temas de PCI que cada vez tiene mayor vigencia. Por supuesto, ¿no es cierto? Ya muchas compañías hacen ejercicios muy interesantes, como por ejemplo el control de los computadores, que desde allí empieza un tema muy interesante. A mí me llamaba muchísimo la atención cuando empezábamos la pandemia y demás, los aislamientos, de los grandes problemas que se tenía, el chico se va para su casa y se lleva el computador de la empresa o lleva su computador.
Cada uno de esos temas son todos unos temas sobre los cuales trabajar y finalmente pues creo que las empresas logramos hacer ejercicios. Obviamente hay mucho tema desde el punto de vista de seguridad de los computadores, que las recomendaciones que obviamente deben ser de la organización para poder establecer programas que te dan seguridad y puedas tener la totalidad de la revisión de qué se está haciendo en términos de la transaccionalidad, a qué páginas está ingresando la persona, ¿no es cierto? Pero además de eso vienen otra serie de temas muy retadores. ¿Cómo haces para realmente garantizar que la gente que está en trabajo en casa no toma foto de la información o alguien más de su casa le toma foto de la información? Eso es imposible garantizarlo, ¿no es cierto? Esos son temas que son reales y son parte de los temas retadores que tenemos que trabajar y desarrollar. Pero obviamente tenemos muchos aspectos en los cuales el 100% no puedes tener control. Es por eso que veíamos que mucho de lo que se pasaba en las operaciones, y ya hoy en día como un poco más estable, es que había ejercicios en los cuales la transmisión de la información, ¿no es cierto? Primero había operaciones, agentes que sí se quedaban en las operaciones por el tipo de información sensible que estaban trabajando, y lo que se viene a hacer es que casi que lo que es trabajo en casa, vienen a hacer operaciones mucho más light, que en teoría comparten menos información del cliente. Sin embargo, pues estás haciendo un proceso de cobro, necesitas saber el monte, la deuda, a qué corresponde y demás, que eso es información sensible del cliente. Entonces, ahí hay temas bien interesantes en los cuales la tecnología nos está ayudando muchísimo, pero que yo creo que en términos de proceso hay que terminar de trabajar. Todo el otro ejercicio relacionado con los temas de multicanales, todo el tema del ingreso del chat, que definitivamente el WhatsApp y demás es un tema absolutamente espectacular, pero desafortunadamente en Colombia, cuando vamos a revisar de lo que nosotros tenemos mapeados, ni siquiera el 30% de las operaciones tienen un WhatsApp seguro, autorizado por Facebook, y además ligado, cifrado y todo lo demás como se tiene que tener. O sea, allí hay unos temas que, si uno se pone a revisar, hay unas inseguridades de información bastante interesantes. Pero lo que es más paradójico es que, sin embargo, funciona. Sin embargo, sí logras el compromiso de pago. Sin embargo, sí haces el recaudo, porque además estos canales te permiten poder tener acceso a otro tipo de personas. Ahí hay todo un tema que creo que de los ejercicios retadores es, primero, cómo tienes dashboard que te pueden entregar una visual completa de todos los canales, porque generalmente el chat va por un lado, lo que recogemos de las páginas web está en otro lado, lo que logramos ver a través de ejercicios de Facebook es mucho más informativo que gestión de cobranzas como tal, va por otro lado, y de hecho los temas más retadores son cómo logras tener información allí realmente que te permite incluso evaluar la totalidad de lo que estás haciendo en gestión, cuáles son los canales que mejores resultados tienen, los SMS bidireccionales, que tienen muy buen ejercicio, ¿no es cierto? Los ejercicios también de recordación de pago, que en términos de servicios públicos veíamos con todo este tema que está pasando hoy en día, son tantos los temas que hay que hacer. A mí me tienen que estar recordando todo el tiempo, a pesar de que tengo domiciliación de servicios públicos, todo el tiempo me tienen que estar diciendo, claro, acuérdense que se va a vencer y demás. Pero, por ejemplo, si uno ve como las diferencias de las empresas, claro, te está recordando, señora Patricia, recuerde que no ha hecho su pago, estamos programados, apúrese a pagar. Inmediatamente sale uno pitado a pagar. Pero, por ejemplo, ve temas como los de ejercicios de gas natural, que gas natural prefiere cortar el servicio, ¿no es cierto? Y demorarse 2 o 3 días, ¿no es cierto?, en la reconexión, y los 50.000 pesos de más que se gana. Pero ¿qué pasa con la experiencia del cliente? ¿No es cierto? ¿Por qué no hay ejercicios? Eso es puro, eso ni siquiera es cobranza, eso es puro tema de customer experience que tiene todo el sentido del mundo para poderlo trabajar y recordar. Pero entonces uno dice, no, es que de pronto los 50.000 pesos son más interesantes de conexión. No, si uno venga, mando esto para el carajo, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces miren que a donde vamos es tanta la información que tenemos, hay un ejercicio de mucha combinación de gratuidad, mucha de esa información, hay tantos canales, hay tantas formas que hacerlos que algo que nosotros estamos tratando de hacer en relación con todos nuestros clientes es, venga cómo organizamos, venga cómo tenemos vistas de lo que está pasando con la totalidad de la operación. ¿Cuál es el canal que más le está funcionando? ¿Qué está sucediendo en términos de ocupación, eficiencia, términos operativos? Y viene el paso también tan retador, es cómo cambiamos el lenguaje del lado del asesor cuando empieza a trabajar en estos canales digitales, porque eso es otro tema.
Resulta que tienes que empezar a saber utilizar los emojis, tienes que empezar a saber utilizar los GIF, tienes que empezar a desarrollar, eso es una práctica que estamos teniendo con muchos de nuestros clientes, a desarrollar bibliotecas de GIF y de emojis, ¿no es cierto? Pues porque hay unos clientes que dicen, pero ¿cómo me está escribiendo de esa manera? Pero es que solamente el lenguaje del texto sabemos que no funciona. Entonces, por supuesto, o sea, es todo un ejercicio de reorganizar, replantear, pero claramente con unos parámetros absolutamente desarrollados y demás. Entonces, yo sí creo que hay tantos frentes que trabajar todavía, creo que hay tantas cosas que hacer. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que también se han logrado y de todas maneras nosotros como centros latinoamericanos pues nos adaptamos y finalmente logramos el ejercicio. Entonces, eso es un poco de lo que hemos reconocido y hemos visto. Qué bien, Patricia, qué tan interesante y qué tan tangible para instrumentar y nos abre pues como caminos de actuación tan claros. Bueno, y yo sigo insistiendo, Suma Valor, acá tenemos muchas compañías de cobranza, entidades financieras que se animen a participar y aportar en este conversatorio porque de esto se trata. No sé, Rodrigo, si nos acompañaste y bueno, Yair no, pero Daniel que también trabaja con Yair en Cobra y Silvio de pronto no en nuestros Business Coffee que son de verdad, o no sé, Roberto, si has estado, nosotros queremos muy pronto, si la pandemia nos permite, reactivar nuestros Business Coffee, los vamos a llevar a muchas ciudades de Colombia y en Latinoamérica también. Como saben, tenemos la revista en Chile, en México, en Perú, entonces llevaremos todo nuestro formato, pero acá en Bogotá particularmente los hacemos en el Café San Alberto en Usaquén, que son conversatorios de estos, sino que allá parece que el capuchino y el croissant del Café San Alberto como que surte efecto, entonces todo el mundo participa, todo el mundo habla, eso es un desorden, pero nos encanta. Yo a veces fui pionera pues en los eventos de ciclo de riesgo porque hacíamos unas mesas de trabajo y eso era un desorden, la verdad eso era muy complejo porque se supone que en la planeación muy organizadas, eran mesas con temáticas, 12 personas por mesa y al final la gente se pasaba una conversación a la otra y yo me preocupaba mucho y al final les encantaba porque esa interacción y esa generación de valor tan interesante. No sé si a ustedes les pasa cuando uno se sienta con un asesor de cobranza, todo lo que aprende cuando hacemos esas capacitaciones es que aprendemos es de ellos, de los ejemplos, de cómo cierran esas negociaciones, de nuestros directores, de nuestros coordinadores de empresas, como una empresa que acá hay bastantes en este conversatorio, en este Expo Cobranzas, como por ejemplo empresas que prestan para motos, negocios tan especializados, o acá veo por ejemplo a Dairo, que es muy experto en la cartera castigada, en ese mercado de distreses, y cada mercado tiene unos factores claves de éxito que uno a veces dice, no, pero es que yo cobro es a los cartoneros, a los ferreteros, yo nada que ver con la cooperativa del Caquetá, y resulta que todos tenemos tanto para aportar y por eso se trata, entonces muy pronto los estaremos invitando para de verdad conversar y sumar porque necesitamos ver otras opciones, ver fuera de la caja como acá ustedes lo mencionaban. Silvio, entonces cuéntanos qué hay que ver fuera de la caja en este mundo que todavía en nuestras empresas no hemos visto y quizá está en el vecino del lado para mejorar nuestra capacidad de conocer ese cliente y mejorar nuestra inteligencia de negocio. Bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante y varios de los puntos pues los hemos resuelto durante esta conversación. Yo creo que hoy la charla trasciende a pensar fuera de la caja, porque estamos hablando de estas tecnologías y estos temas que son innovadores, recientes. Digo innovadores y dije recientes, sin embargo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial fue creado desde casi 1950. Entonces, pero hoy, digamos, la capacidad de computación nos ha permitido tenerlo y hacerlo una realidad y que haya este boom. Yo lo que te diría es que todo esto que venimos hablando hace respuesta al pensar fuera de la caja. Y otro de los temas que te mencionaría es que me gustaría como resaltar, y es que prácticamente todo esto que vimos viene para quedarse. O sea, no es un tema como esto es un boom y va a pasar. No, esto viene para quedarse con nosotros. Y estamos en un punto donde
es renovarse, crear o morir. Y es como la innovación y todo esto juega un papel muy importante y genera, pues, tener técnicas novedosas y disruptivas, pues se vuelve algo muy valorado en la actualidad y es algo que nos permite obtener ventajas competitivas frente a otras empresas. Entonces yo creo que el mero hecho de que hoy estemos acá mirando, pues hablando y compartiendo estas experiencias, ya nos está sacando de la caja. Y conocer que estas metodologías son el futuro y están siendo el futuro hoy en día es súper relevante. Entonces, pues hoy desde ya se vislumbra lo que será el sector de crédito y cobranza. Pues mira, tenemos esta empresa Cobra acá y Lendo, que son empresas extremadamente innovadoras y que nos proveen servicios muy potentes, así como AIS, y esto nos vislumbra un poquitico lo que se viene a futuro y las tendencias que serán en los próximos años. Decisiones en segundos. Esto es súper fundamental, pues, y decisiones en segundos. Flexibilidad y capacidad de tomar decisiones, pues, de tomar acción, de implementar estrategias rápidamente. Entonces vienen herramientas tecnológicas que hoy nos permiten hacer eso. Como lo que son los motores de decisión y otros temas que funcionan. Todo lo que viene funcionando en el tema de pagos y transferencias, hay una revolución completamente. Hoy yo creo que hasta las tarjetas de crédito empiezan a temblar y es que se vienen otros medios de pago, se vienen las criptomonedas y un mundo que está revolucionando completamente. Está todo lo que tiene que ver, pues, digamos, bueno, hoy somos conscientes y vemos que las oficinas tienden, pues, ya no vamos a las oficinas físicamente y yo creo que esos son los cambios que está sufriendo el sector y lo que es el piense fuera de la caja. Hoy empresas muy potentes como lo son el Nubank, ha venido revolucionando en Brasil todo lo que es la colocación de tarjetas y todo lo que es la prestación de servicios financieros. Entonces pues ahí como conclusión decirles que desde que estemos acá ya estamos pensando fuera de la caja y estamos conociendo un poco más acerca de lo que son las tendencias y lo que se viene en lo que estamos viviendo y lo que se viene en el corto plazo. Claro que sí. Yo salto, que lo tenía acá apuntado, Rodrigo hablaba del Open Banking, de esa capacidad que hoy nos permite esa interacción con el cliente, de meternos dentro de sus transacciones, así puramente dicha, de metérnoslos y abrirle la nevera, como decíamos en mi época, en la cobranza. Qué tan interesante. Decirle, déjeme conocerlo, yo sí le quiero ayudar a reestructurar, ampliarle su plazo. Lo que pasa es que pues la información que tenemos acá es poca. Déjeme conocerlo, cómo transa, cómo paga sus servicios, cuánto paga sí, de colegio de los niños, cuánto consigna y deme sus claves. Eso es increíble. ¿Cómo es eso, Rodrigo? Deme sus claves y yo me meto a su vida financiera y le digo después cómo lo puedo ayudar y cómo hacemos una reestructuración que no se siniestre en los próximos 6 meses. Bueno, pero a ver, no es deme sus claves, ¿no? No, deme sus claves, no, Sí, perdón. o sea, es un ejercicio de compartir. O sea, yo creo que la clave de esto es el opt-in. Y me voy a regresar unos pasitos más atrás. Es que estamos hablando de que de por sí nosotros ya teníamos un problema desde el punto de vista de inclusión financiera, donde pues un 70-85% de la población perfectamente están en el no hit o thin file, es decir, no tienen nada de informaciones centrales o una historial liviano, una bancarización liviana, entonces tienes muy poquita información. Entonces, la propuesta ahí es encontrar otras maneras para verdaderamente democratizar el acceso a esos servicios con la data que tenemos, porque como bien decía Roberto, es que yo no le voy a prestar a nadie que no lo conozco, confío, y cómo necesito generar esa situación pues, con data. O sea, nosotros, las entidades financieras, utilizamos esa data para hacer esa inteligencia. Y si no la tienes, no te puedo decir que no eres un negado contundente, simple y sencillamente tenemos un porcentaje súper importante de la población que ya estaba quedando en esa zona gris de, oye, no sé cómo atenderlo. Y si quiero ir más, investigarlo más, le mando una visita domiciliaria, pues le voy a tener que meter un costo de adquisición muy alto como para querer entenderlo mejor. Entonces, el ejercicio más bien es al revés, es decirle, mira, muy probablemente unas poblaciones no tienen otra información que no sea la de, si es que tienen un smartphone, que ya gran porcentaje de las poblaciones ya lo tienen,
pero también entender que ahí nosotros hemos atendido comunidades con tanto nivel, con un nivel de pobreza extrema. Estamos hablando que hemos trabajado proyectos, por ejemplo, con Oxfam, de financiar inodoros. Estamos hablando de proyectos en Filipinas de atender para que puedan ellos reconstruir sus chozas por producto de un tifón, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando que estas poblaciones no tienen nada y lo único que tienen es una personalidad. Y oh sorpresa, todos tenemos una personalidad. Entonces, lo que estamos hablando es democratizar esa data que todos poseemos para que se vuelva data útil. Y más bien el ejercicio es al revés, donde nosotros llegamos, oye, pues, si se te suministro esta información, ¿será que me puedes evaluar? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Obviamente, si nosotros todos en este foro nos dicen, oye, tú contestarías, tú descarga una app para que tomen tu información de tu teléfono o tómate 15 minutos para hacer una prueba psicométrica, probablemente hoy nosotros en esta situación no lo haríamos. Pero yo me acuerdo, ya tengo 2 años en Colombia y yo tenía 4 años acá. Dicho de paso, yo trabajé con Beatriz la primera vez en ese conversatorio. Yo no tenía ni cédula. O sea, no era nadie. Y por 6 años nadie me dio nada. Hasta que no fue que el Banco Falabella se animó en una solicitud de crédito que ya llevaba como 3 meses, me lo aprobaron un 22 de diciembre y yo me estoy imaginando el escenario que fue, alguien necesitaba cumplir su cuota, oye, tenemos ahí un extranjero como que se ve que podría ser, pues apruébasela a ver qué pasa. Así fue. No fue que me dieran esa primera tarjeta de crédito y a los 3, 4 meses ya todos los bancos me estaban hablando y como los 6 meses yo ya tenía un portafolio premium. La situación es que yo era un invisible para esa población, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer esa población que hoy es invisible? Visible, necesitamos data, ¿no? Entonces, aquí el ejercicio fue, y literalmente, yo les mandé toda la información que tenía. O sea, información que ni siquiera necesitar, hasta de propiedades en México, que obviamente no van a poder ejecutar, pero era como para decirles, hey, por favor, véanme, sí puedo pagar. Yo solamente quería tener una tarjeta de crédito para generar historial crediticio, ni siquiera porque lo necesitaba, porque las poblaciones tienen esa situación de el problema de huevo o la gallina, es que no te presto plata porque no sabemos si pagas, pero es que nadie me ha dado la confianza. Entonces hay gente que saca la tarjeta de crédito no porque la necesite, sino para empezar a generar historial. Entonces, con toda esta carretota que le estoy dando de las necesidades, nosotros democratizamos y es un enfoque bien distinto. Es, oye, ¿sabes qué? Sí te suministro la data, porque en el 90% de nuestros casos de uso, nosotros somos, por ejemplo, un score de rescate, es donde se le avisa al cliente, mira, ¿sabes qué? Así como está tu situación, tu solicitud está negada, pero si me permites conocerte digitalmente, te la puedo aprobar. Entonces, hemos tenido muy buenas conversiones manejando ese wording, diciendo al cliente, mira, ¿sabes qué? Con el app que tiene tu banco, porque ni siquiera tienes que tener una app distinta, nosotros obtenemos información de ahí y nosotros podemos darte un crédito. ¿Y cómo opera? Muy rápidamente. Porque yo creo que todos nosotros hemos identificado a una persona que es muy desordenada, muy desestructurada, ¿no? El clásico que le pides un número telefónico, oye, pásame el teléfono de Luis. Ah, claro que sí. Y tiene como 50 Luises y no le pone ni Luis F si es Luis Fernando, no le pone el apellido, no tiene. Entonces, eso denota que es una persona como medio desorganizada, medio desestructurada. Seguramente han encontrado a alguien en su oficina, bueno, cuando está en oficina, al que siempre se le acaba la batería. Oye, préstame tu cable, ¿no? Préstame tu cargador, es que andan en el corre-corre. Y es una persona muy organizada, muy desestructurada. Pues resulta que esas son unas variables y rasgos de personalidad que describen una persona que tiende a ser un más alto riesgo. Nosotros con data alternativa, concretamente a Android, nosotros podemos identificar, por ejemplo, para el caso de los contactos, si nosotros vemos una persona que tiene, por ejemplo, si yo guardo a Yair, lo tengo como Yair Carmona, empresa, cobra, tengo su correo electrónico, denota que soy una persona más ordenada y más estructurada. Y nosotros construimos variables con eso. Construimos variables, por ejemplo, si tienes homónimos, ¿cuántos homónimos tiene? ¿Cuántos campos tiene en cada contacto? Si tiene el mismo número con diferentes contactos por nombre, si tiene nombres y apellidos, si tiene contactos favoritos, si tiene contactos asociados a recordatorios en el calendario. Entonces, todo eso, utilizamos solamente unos ejercicios importantes de Big Data y Machine Learning para poder utilizar eso y convertirlo en data útil. Entonces, lo único que estamos haciendo es democratizando esa data. Y si tú le puedes ofrecer
a un cliente un crédito utilizando esa data, pues te estarás agradecido, ¿no? Esa es como que la premisa con la que vivimos. Claro, qué interesante. Bueno, ya como para ir cerrando el panel, sigo con Yair y Silvio, también la misma pregunta. ¿Cuál sigue siendo esa pregunta sin contestar en el mundo de la inteligencia del negocio en momentos de pandemia? Siempre hay algo que está un poco más adelante y que no hemos llegado allá. ¿Cuál sigue siendo esa pregunta sin contestar para ustedes, para sus compañías, para la industria, para el mercado? Y cómo empezar a construir esas respuestas a esa pregunta sin contestar, Yair. ¿Cuál sería en el mundo en el que se mueve Cobra, en el que te has movido tú en la industria y tú dices, no, esto sigue sin contestar definitivamente? Creo que el cómo ayudar desde mi persona siempre ha sido el cómo ayudar al cliente. Yo soy de la vieja escuela, yo nunca me imaginé estar en este business, yo me dedicaba al show business precisamente con TV Azteca, yo no tenía nada de conocimiento, me gustó, empecé desde gestor y pues crecí muy rápido, ¿no? Entonces, siempre alguien me dijo, trata de ayudar, que eso trae dividendos. Y creo que tenemos, como todos los que estamos aquí, todo va agarrado, desde la originación, desde los pagos, desde, como decía Patricia Alzate, cómo recordarnos, todo tiene que ir agarrado, todo tiene un flujo, todo tiene un proceso, todo es orgánico. Pero creo que nos hace falta una pieza fundamental, que es, tenemos un abismo cuando caen en cobranza. Tenemos un abismo que los clientes pierden su score crediticio, ya nadie les presta. Bueno, hay algunas, como lo mencionaba hace un momento Rodrigo, que empiezan a prestar en base a toda esta big data que se tiene. Pero creo que el próximo paso, que aún no me hace sentido, aún lo pienso, aunque no lo crean en las noches, es la necesidad de un ente que te diga cómo. Haciendo un análisis y teniendo la data que hemos revisado no solamente en Cobra, sino en mis anteriores empresas, me decían, es que hay un nicho muy importante de gente que ya no quiere hablar, que ya no quiere contestar, que ya no quiere nada con nadie. Quiere que se le acerquen para que le digan, oye, ¿sabes qué? Tienes estas posibilidades. Las reparadoras de crédito, creo que por ahí va esta parte del rompecabezas que nos hace falta dentro de todo este proceso. Creo que el que dé ese gran paso a que sea algo orgánico, a que apoyemos a la gente que está cayendo en esta parte de la deuda, como decía Silvia y también decía Rodrigo, la flexibilidad, el tener un traje a la medida del cliente que cae, porque al final es un cliente que nos debe, sigue siendo nuestro cliente, no es un debtor, no, es un cliente todavía que le podemos sacar jugo, de las pérdidas podemos obtener ganancias, y aquí creo que está una parte de un limbo que todavía podemos explotar como fintech, que todavía podemos explotar como emprendedores. Nos va a costar trabajo, sí hay reparadoras de crédito, pero todavía tenemos un nicho muy grande en donde podemos, con la data que tenemos, con Machine Learning, podemos explotar y crear un proceso muy orgánico que nos lleve a un profit mayor como empresas y a que esto no se nos vuelva una bola de nieve, que vaya creciendo, creciendo, creciendo y nuestras cuentas en write-off pues se incrementen, ¿no? Y que ahí tengamos un problema muy grande. A mí ya se me fue creo que se nos fue Yair o soy yo con mi internet tan malo. No, lo estamos escuchando bien. Sí, está bien. Gracias. Bueno, muy bien. Silvio, desde tu visión y desde especialmente la de AIS, líderes pues en inteligencia de negocio y todas estas herramientas de analytics, ¿cuál sigue siendo esa pregunta sin contestar y desde AIS qué están haciendo para avanzar en la construcción de esas respuestas? Pregunta muy filosófica y de mucha reflexión. Yo creo que mientras Jair nos daba su respuesta, yo aquí decía
qué buena pregunta y bueno, ¿qué sería una respuesta? Yo creo que hoy, y se me venía a la mente, hoy nosotros vivimos una situación muy particular dada el COVID, ¿ya? Y el COVID nos ha impactado positivo y negativamente a nosotros acá los colombianos, pues, y a muchas regiones internacionalmente. Y una de las preguntas que no están respuestas es ¿qué va a pasar con esto? Pues ¿qué va a pasar con nosotros y con esto? Pues más adelante, dadas estas situaciones de COVID, o sea, ¿qué se viene post-COVID? Y si las cosas van a ser como antes, o sea, o sea, todo va a volver a ser como antes. Y yo creo que nosotros hoy empezamos a tener unas situaciones bien interesantes frente a la convivencia, pues ya hemos aprendido a convivir con el virus y hoy se viene una situación que es la vacuna y cómo hoy vamos a convivir o cómo van a ser digamos, como los nuevos retos. Entonces, esa pregunta se me venía a la mente y es que las cosas van a ser como antes, ¿qué va a pasar posterior a esto? Y bueno, ¿cómo AIS viene resolviendo o viene dando pasos para responder esas preguntas? Nosotros, bueno, pues nosotros somos expertos en realizar modelos, somos expertos en herramientas tecnológicas y somos expertos en dar temas de consultoría, pues poner a disposición toda esta experiencia que tenemos. Y básicamente lo que hemos venido haciendo es incorporando, lo que hemos venido haciendo es incorporando todo lo relacionado a esta situación dentro de los modelos y nuestras herramientas y cómo responder a las preguntas y es, bueno, ¿qué pasaría si esto, y lo hemos estado viviendo, ya han venido surgiendo picos y acá en Colombia hoy estamos en la situación pues como más, pues en una situación súper extrema donde por ejemplo en Medellín ya hay una situación donde hay personas que no pueden atender y se acude a un comité de ética donde se dice usted lo atiende y a usted no. Entonces, claro, nosotros ¿qué venimos haciendo? Venimos ayudando a las compañías a poder como a brindarles acompañamiento en cómo afrontar la situación COVID y cómo afrontar las situaciones post-COVID. Y ahí hemos encontrado muchas, digamos, como muchas respuestas en temas de cómo afrontar los modelos y cómo vincular estos cambios en los comportamientos, cómo nuestras herramientas pueden brindar y optimizar eficiencias en la situación actual COVID y post-COVID. Y bueno, y cómo nosotros a través de nuestro conocimiento y experiencia les brindamos las mejores prácticas al mercado para que esto se encuentre en solución. Entonces yo diría que esas son como las preguntas que hoy tenemos y cómo nosotros desde ahí hemos venido respondiendo o ayudando a las compañías a seguir adelante y a salir de esta situación. A mí Beatriz, con que ahorita alzaba la mano y solo un minuto, y es que me pareció súper interesante la pregunta que le hiciste a Rodrigo sobre el home banking. Y ahí yo había alzado la mano y quería como hacer un énfasis, no sé si sea oportuno o avanzamos. No, cuéntanos, claro. Bueno, entonces miren, acá me parece súper interesante y es, sí, pues, y una pregunta que nos hacemos y es si a ustedes les piden las claves de su home banking, ustedes las entregan. Estamos en Colombia, conocemos el tema, bueno, algunos o gran parte. Entregar la clave, es cierto. Entonces yo sé que eso suena extrema, o sea, suena como muy loco en la situación o en el país en el que nosotros vivimos. El tema de la confianza es algo súper importante y súper relevante. Pues les quería contar que nosotros hemos hecho un proceso con una compañía que se llama For Finance, que es una fintech que otorga créditos entre 300 y $2,000. Y miren lo que ellos hicieron para mejorar la experiencia del cliente, y fue súper interesante, y es que para mejorar la experiencia del cliente, que tenían que, pues eso es un crédito digital, entras a la página, llenas un montón de información, entonces ellos dijeron, vea, vamos a hacer un proceso en el cual, si usted me da las claves de su home banking, yo lo que hago es que no le pido ninguna información, meta su DNI, su identificación, deme las claves del home banking y no necesitamos más, o sea, no necesito que me brinde más. O si usted quiere, pues no me dé las claves del home banking y llene toda la información que está en el formulario. Entonces, un proceso es un proceso mucho más eficiente del otro.
Con solo darme usted las claves del home banking, yo ya puedo pues entrar al home banking, hacer scraping, traer toda la información, generar todas las variables, utilizar modelos con técnicas avanzadas de machine learning, ser muy predictivo y tomar la decisión de si le otorgo o no le otorgo un crédito. Ese proyecto lo hicimos nosotros con ellos. Y básicamente, pues, como para contarles, pues eso es una empresa en España y es una situación un poco diferente a la de Colombia, pero para que nosotros abramos la mente y conozcamos que eso sí puede ocurrir y funciona, de 100 personas que se les pedía la clave del home banking, ¿cuántas creen ustedes que la estaban entregando? Y la respuesta, pues, o los datos que nos brindó la compañía es que el 40% de las personas estaban entregando, de 100, pues 40 la entregaban. Y esto, pues, digamos que esto es en España, un país con una situación diferente a la de nosotros. 40%. Pero hacia allá, sí, o sea, de 100 personas, 40 nos estaban brindando las claves del home banking. Entonces, pues esto es una situación, una realidad un poco diferente, pero hacia allá posiblemente vamos. Hoy, y yo lo decía en alguna reunión que tuve pues cercana recientemente, yo decía, yo soy capaz de dar mis claves, pero es porque hoy, pues digamos, mis productos están como en Colombia y básicamente yo tengo unos tokens que a través, o sea, efectivamente pueden conocer mi información, pero no pueden hacer transacciones con la información del home banking. Entonces yo digamos que por eso pues un poquito más tranquilo. Y yo, Silvio, pues diría, me podría aventar a un proceso de esos. Más que la confianza y los temas, digamos, las personas no todos piensan como yo. Y bueno, pues eso era como un apunte adicional que me quedó en la mente y que quería contarles, que eso es uno de los caminos y es algo que posiblemente en un futuro cercano nosotros veamos en Colombia. Eso sí, pues vamos a tener que pasar un montón de procesos y generación de confianza, pero bueno, es como si una empresa muy reconocida me pide las claves y no me pide más información, ¿se las doy o no se las doy? Posiblemente me evite un montón de tiempo diligenciando un formulario. Entonces, bueno, eso era como un agregar. Y bueno, ya te doy la palabra, Beatriz, y a todo el panel para que sigamos Bueno, hablando. ya vamos más o menos cerrando, ya llevamos acá mucho tiempo en esto y nos podemos quedar todo el día hablando de inteligencia de negocio, inteligencia de clientes y cómo la tecnología, el data y el marketing se pueden alinear para convertirse en una fuerza potente para avanzar en este entorno de pandemia. A todos muchísimas gracias. Ya saben que tenemos la plataforma abierta 7x24. Visiten el muro, que me lo tienen muy solo porque no todos pueden estar acá en los coffee porque están trabajando. Entonces el muro también es una oportunidad para compartir conocimiento experto y uno no sabe ese conocimiento a quién va a inspirar y a quién va a ayudar para incorporar una mejor práctica. También los invito a la agenda a la carta, que tenemos conferencias muy interesantes. Rodrigo también nos acompaña en la agenda a la carta, ya creo que hoy estamos subiendo algunas que nos faltan. Mañana es el live streaming, el Collection Summit, que son 2 días de agenda en live, en streaming, 16 horas de transmisión con una agenda súper interesante. Tenemos también la Zona Fest para que jueguen y se ganen todos estos regalos de la Zona Fest. Toda la semana vamos a estar activando juegos de nuestros patrocinadores, sponsor, aliados. Y estaremos también en este Business Coffee en la tarde, a las 2:30 de la tarde, de 2:30 a 3:30, una horita. Y vamos a hablar esta tarde sobre cómo la facturación electrónica, además de incorporar una agilidad, por supuesto, y un factor de incremento de la productividad y bajar costos financieros, a su vez también está siendo, sin querer, un factor de incremento de la mora temprana en los modelos B2B, porque nos faltó alinear el proceso y la factura quedó sin un proceso robusto que nos diga al que facturamos, que llegó, que la recibieron, que llegó al departamento correcto, y las empresas están perdiendo 1 mes, 2 meses, y ahora resulta que solo pagan los viernes. Entonces, mientras aparece la factura y la pasan de mano en mano, perfectamente pueden pasar 2, 3 meses, y eso para pagos de contado, entonces ni decir para pagos de cartera 30, 90 días. Entonces ese va a ser un interesante conversatorio en la tarde a las 2:30, de hablar cómo la cartera en mora temprana 1 a 30 en las empresas pues se está afectando por fenómenos como estos, obviamente por fenómenos de incumplimiento derivados de la baja capacidad de pago que tiene ahora el tejido empresarial en Latinoamérica,
y cómo incorporar mejores prácticas en modelos B2B, que además IES es muy fuerte en inteligencia en empresas, porque a veces en banca de consumo tenemos tantas herramientas, pero en banca de empresas, en medianas, grandes, sí que es difícil incorporar herramientas, automatizar procesos, y más en el crédito y la cobranza, porque el ecosistema crediticio es otro mundo. Entonces, IES también allá nos puede contar muchas cosas, por supuesto, Rodrigo y Yair y todos los que están acá presentes, muchas gracias. Muy tímidos, eso sí, creamos este esfuerzo de esta salita que no es fácil, porque tener una agenda 7x24 con 9 experiencias, la salita es para que la aprovechen, para que pregunten, para que prendan las cámaras. Entonces esperamos que en la tarde estemos todos mucho más participativos. Yair, muchísimas gracias. Nos saludas a Armando y a Daniel. Rodrigo, a ti siempre que nos acompañas. Silvio, bienvenidísimo. Y Francisco en AIS, parte de esta familia de ciclo de riesgo. Bueno, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias y nos vemos en la tarde. Espero que esto les haya generado valor y los haya inspirado. Mario también. Buena vibra. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Chao, bye bye. Bye bye a todos. Saludos desde México. Gracias, feliz Para tarde. todos y que estén muy bien.